Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube de La Oficina. Mi nombre es Melissa y en este video vamos a ver el tema densidad para la materia de Laboratorio 1 en la Facultad de Ciencias Químicas para la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. La Oficina es una academia de apoyo universitario, ¿sí?, para aquellos alumnos que necesiten un poquito más de ayuda fuera de la facultad, ¿sí? ¿De qué va a tratar este video? Este video vamos a ver las definiciones de densidad absoluta y relativa, vamos a ver sus ecuaciones correspondientes para poder calcularlas, la balanza de Joly, cómo funciona y para qué me sirve, y justo para ver la materia de laboratorio 1 vamos a resolver algunos de los ejercicios propuestos desde la oficina para la Facultad de Ciencias Químicas. Sí. A lo mejor vos justo no estés asistiendo a esta misma facultad o a esta misma universidad, pero a lo mejor los temas te sirven, así que bienvenido sea. Para comenzar vamos a ver las ecuaciones, ¿sí? Para calcular la densidad absoluta nosotros vamos a tener que conocer la masa de un objeto, ¿sí?, y su volumen. Haciendo el cociente entre masa y volumen, esta relación recibe el nombre de densidad absoluta. Las unidades para densidad absoluta van a ser justamente de masa sobre volumen. Podemos tener gramos sobre centímetro cúbico o centímetro cúbico, si nos acordamos, vale lo mismo que un mililitro, o sea que esto sería lo mismo que gramos sobre mililitro, o si no también podemos tenerlo por kilogramo litro o kilogramo metro cúbico. Bien, para conocer la densidad relativa de una sustancia, me faltaron los corchelitos acá, perdón, ahí va. Para conocer la densidad relativa de una sustancia, la vamos a calcular en función de un líquido patrón, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que la densidad relativa de una sustancia es la densidad de esa misma sustancia o de ese mismo líquido incógnito del cual desconocemos la densidad sobre la densidad de un líquido patrón. ¿Por qué patrón? Porque sí conocemos la densidad de ese líquido. ¿Qué nos va a permitir la densidad relativa? Averiguar la densidad de la sustancia de la cual desconocemos su densidad, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando la densidad relativa por la densidad del líquido. Ahora esto como que no tiene mucho sentido, pero vamos a averiguar que podemos conocer la densidad relativa de una sustancia, entonces, sabiendo la densidad de un líquido patrón, ¿sí?, podemos multiplicarlo por esa densidad relativa y obtenemos la densidad de la sustancia del objeto que estamos buscando. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de la balanza de Joly. ¿Cómo funciona la balanza de Joly? Vamos a partir de un resorte, ¿sí?, colgado de, imaginemos este cubito celeste. El resorte sin peso, o sea, como está nomás, tiene una longitud determinada. Esa longitud la vamos a llamar X sub 0, ¿sí?, o esa longitud inicial que tiene el resorte. Ahora, ¿qué pasa? Si a ese resorte le colgamos un objeto, ¿sí?, la fuerza peso de ese objeto, ¿qué va a hacer? Estirarme el resorte, ¿sí? Entonces, con peso, en aire, ¿sí?, el objeto este colgado me genera un estiramiento que ahora se va a denominar X1, ¿sí? Entonces, X sub 0 va a ser la longitud del resorte como está, o en su estado basal, sin estirar, y X1 va a ser qué tanto se estira ese resorte con un objeto colgado en aire. Ese resorte, justamente como esto no se está cayendo, no se está descolgando, no sigue cayendo indefinidamente, el resorte lo que hace es hacer una fuerza que contrarresta este peso, que es igual en valor absoluto, pero en sentido opuesto, ¿sí? Esta fuerza del resorte, entonces, va a tirar el objeto hacia arriba, ¿sí?, y lo va a sostener y contrarrestar la fuerza peso. La resultante de estos dos vectores va a ser igual a 0 y entonces el objeto va a quedar ahí donde está.
¿Cómo calculamos la fuerza del resorte? Va a ser menos K, K va a ser la constante de fuerza del resorte, por la diferencia entre esta longitud x1 menos x0. Y el peso del objeto, ya lo sabemos, es masa por gravedad. Ahora, ¿qué va a pasar si yo ahora introduzco este mismo sistema, pero en un líquido? Este líquido va a ser el líquido al cual yo le quiero conocer la densidad. ¿Sí? Vamos a tener el mismo resorte con el objeto colgado y el peso del objeto va a ser igual que antes porque depende exclusivamente de la masa del objeto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros vamos a tener, por un lado, el empuje que recibe el objeto por parte del líquido en el que se encuentra, que va a hacer en sentido opuesto a la fuerza-peso, pero no necesariamente lo va a superar ni va a ser igual. Por lo general va a ser un poco más chiquito, ¿sí? O sea, el cuerpo va a ser mucho más pesado y va a tender a, si no estuviera colgado en un resorte, caer y irse al fondo, ¿sí? Ahora, entonces ese empuje va a ser cortito, más chiquito. Y el resorte, entonces, para que la resultante sea cero y que el cuerpo quede ahí quietito donde está, va a ejercer otra fuerza adicional de acuerdo a su estiramiento. Esta fuerza va a ser mucho más chiquita que la que tenía el resorte en el aire, ¿sí? Y este estiramiento también va a ser mucho más cortito. ¿Por qué? Porque justamente el líquido lo ayuda, si se quiere, al resorte y sostiene un poquito el cuerpo con su fuerza de empuje, ¿sí? Las fórmulas de cada fuercita, la fuerza del resorte ya la vimos, en este caso va a ser X sumergido, ¿sí? O sea, el estiramiento del resorte ahora en el líquido, menos X sub 0, que va a ser la longitud del resorte en reposo. El peso ya lo vimos, masa por gravedad, y ahora empuje va a ser la masa del líquido desplazado por la gravedad, ¿sí? Fíjense que empuje es muy parecido a peso, ¿lo ven? Pero lo único que cambia es que ahora es la masa del líquido desplazado y no la masa del cuerpo, que va a ser distinto. Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente funciona muy parecido para que se lo vayan memorizando. ¿Qué podemos hacer con esa balanza de Joule y con esos datos que medimos? Si el resorte es un dinamómetro, o sea, si esas longitudes de estiramiento están calibradas, cada longitud se va a corresponder a una fuerza, ¿sí? En aire, la fuerza del resorte va a equivaler al peso, o sea, ya el instrumento, el resorte, va a estar calibrado para que cada una de las longitudes de estiramiento correspondan a una fuerza-peso. Y en el líquido, esa fuerza del resorte va a corresponder a lo que se denomina peso aparente. ¿Por qué aparente? Porque no es el verdadero peso del cuerpo, ¿sí? Porque el peso del cuerpo depende de la masa del cuerpo. Ahora, el peso aparente es lo que aparenta pesar el cuerpo cuando está sumergido en el líquido, que es mucho menos. ¿No les pasa a ustedes cuando están en la pileta que levantan algo y les resulta mucho menos pesado en el agua que en el aire? Eso es porque el agua los está ayudando con la fuerza de empuje, ¿sí? Como recién el líquido ayudaba al resorte con esta fuercita, ¿sí? Entonces el resorte termina haciendo menos fuerza. Esa menos fuerza que hace es este peso aparente, en donde el cuerpo aparenta pesar mucho menos de lo que en realidad pesa. Y como lo calculo como el peso del cuerpo menos la fuerza de empuje, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que el volumen del objeto va a ser igual al volumen del líquido desalojado, ¿sí? Esto es por el principio de Arquímedes. Nosotros vamos a poder calcular la densidad relativa de la siguiente forma, fíjense. Nosotros definimos hace 2 diapos que la densidad relativa es la densidad del objeto sobre la densidad del líquido, ¿sí? O sea, yo quiero calcular la densidad relativa de una sustancia, en este caso de mi objeto, del material del cual está construido mi objeto, sobre la densidad del líquido, ¿sí?
Ahora, si definimos densidad del objeto como la masa del objeto sobre el volumen del objeto, y la densidad del líquido sobre masa del líquido sobre volumen del líquido, ¿qué es lo que pasa? Estos dos volúmenes son iguales, ¿sí? Porque lo que entra dentro del líquido es lo que crece ahora el líquido culpa de ese volumen que se introdujo del cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es un principio súper importante para esta clase, en donde el volumen del objeto, si está completamente sumergido en el líquido ahora tiene un volumen total que va a ser el volumen inicial del líquido y el volumencito del objeto que está metido ahí adentro. Ese volumen del líquido desalojado, o sea, lo que crece el volumen culpa del objeto, es igual al objeto, ¿sí? No queda otra opción. Entonces lo que podemos hacer en esta ecuación es simplificar esto. Como son iguales, estos dos están dividiendo juntos, entonces se simplifica. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahora puedo, esto es una cuestión matemática, si yo un número lo multiplico y lo divido por el mismo número, me sigue dando el mismo número, ¿sí? O sea, gravedad sobre gravedad se simplificaría y me quedaría 1, ¿sí? Entonces, masa del objeto por 1 sigue siendo la masa del objeto. Entonces, ¿para qué me sirve multiplicar y dividir por la gravedad? Porque, fíjense, masa del objeto por gravedad me queda el peso del objeto. ¿Sí? Esto va a ser el peso del objeto. Masa del líquido por gravedad es el empuje. Y esta gravedad con esta gravedad se simplifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo obtener? Que la densidad relativa, en función de todo esto que despejé y que acomodé, la densidad relativa resulta el peso de un objeto sobre el empuje. ¿Sí? Que esto, en la balanza de Joly, si el resorte se comporta como un dinamómetro, si está calibrado, yo lo puedo medir y reemplazar. El peso del cuerpo va a ser el peso, ¿sí? Que mido con el dinamómetro, y el empuje lo puedo despejar desde esta ecuación como peso menos peso aparente. ¿Se entiende? Entonces, yo con los datos que obtengo de la balanza de Joly y el peso aparente, puedo calcular la densidad relativa del cuerpo, del material del cual está formado el cuerpo. Y luego puedo obtener la densidad absoluta del objeto o del material del objeto como densidad relativa por la densidad del otro líquido. ¿Sí? Del líquido. Y de esa manera obtuve la densidad del cuerpo. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer igual un par de ejercicios para que lo vean, pero esa sería la cuestión acerca de las ecuaciones que vamos a estar usando. Por otro lado, si el resorte no se comporta como un dinamómetro, ¿qué es lo que puedo ver? Yo voy a tener que la fuerza del resorte en aire va a ser igual a menos la K de fuerza del resorte por X1 menos X0, ¿sí? Que lo habíamos visto antes. Y eso equivale al peso. La fuerza del resorte cuando el cuerpo está sumergido va a ser menos la constante de fuerza del resorte por X sumergido menos X sub 0. Que eso dijimos que era el peso aparente. Nosotros acabamos de ver que densidad relativa es peso sobre peso menos peso aparente. ¿Sí? Lo acabamos de despejar acá, es lo que obtuvimos acá. ¿Lo ven? Bueno, entonces, si yo reemplazo esto y por lo que equivalen las fuerzas del resorte, ¿sí? Yo puedo obtener una nueva ecuación que ahora no depende de que el resorte esté calibrado y que lo que se estire yo sepa exactamente una fuerza, ¿sí? Sino que lo puedo medir directamente con distancia, con longitud. Entonces reemplazo acá peso, fíjense, x1 menos x0, reemplazo acá de vuelta peso, x1 menos x0, menos k, ¿sí? Porque equivale a toda esta fuercita. X sumergido menos X sub 0. ¿Qué es lo que hago a nivel matemático? En este término de acá abajo,
Fíjense que menos K está multiplicando los dos términos de la suma. Es una resta, pero funciona como una suma de un número negativo. Entonces, a menos K lo saco afuera como factor común y me queda ahora esta resta de los dos terminitos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como yo saqué menos K afuera, este menos K que está arriba se puede simplificar con el menos K que está abajo. ¿Sí? Y ahora, como esto es todo una suma y resta de términitos, yo lo que hago es abrir los paréntesis directamente y me queda esto. Con este menos le cambio el signo al menos xs y al menos x sub 0, que ahora pasa a tener un más. Menos x sub 0 más x sub 0 se restan. Y ahora me queda que densidad relativa, que era desde donde yo partí, es x1 menos x sub 0 sobre x1 menos xs. No sé ustedes, pero sus ancestros, o sea, mis alumnos que han cursado densidad conmigo, por ahí quieren inventar algo como que, no sé, quieren simplificar x1, hacer algo raro. Eso no se hace, por favor, no lo hagan. Qué suerte que no los estoy viendo. No, mentira. Pero no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo este término que va primero. Entonces sería que acá hay un paréntesis grande, después se divide por todo este paréntesis, ¿sí? No se pueden romper los términos acá para simplificar. Así que la fórmula de densidad relativa queda así. Y esto es buenísimo, ¿por qué? Porque yo ahora no necesito que mi resorte sea un dinamómetro y algo muy caro y calibrado y algo muy difícil de manejar. Bueno, no difícil de manejar, delicado para manejar, sino que ahora puede ser un resorte cualquiera que yo ahora le mide cuánto se estira y listo. ¿Se entiende? Esto a nivel experimental resulta mucho más accesible. Entonces, vamos a dar resumen lo que traté de comunicarles con todos estos despejes matemáticos, que espero que se haya entendido algo, y si no, este es el resumen y lo que se deberían memorizar. La densidad relativa de una sustancia va a ser igual a la densidad de ese objeto, de esa sustancia, sobre la densidad de un líquido, que va a ser patrón, que equivale a el peso del objeto sobre el empuje de ese líquido sobre el objeto cuando está sumergido, que lo puedo calcular como el peso sobre el peso menos el peso aparente, o x1 menos x0 sobre x1 menos xs, si ahora yo mido las longitudes de estiramiento del resorte. Entonces esto funcionaría si ese resorte es un dinamómetro y me expresan las mediciones en newton, en fuerza, y esta ecuación me serviría si mi resorte es un resorte común y corriente y ahora lo que ellos me dan de datos son longitudes, ¿sí? En centímetros. Recordemos que para hacer válido todo esto, nosotros sabemos que la densidad del objeto es la masa del objeto sobre su volumen, la densidad del líquido es la masa del líquido sobre su volumen, estos volúmenes del objeto y del líquido son iguales, el peso del objeto es su masa por la gravedad, el empuje del líquido es la masa del líquido por la gravedad y el peso aparente es el peso menos el empuje. ¿Sí? Bien, entonces, comenzamos con la ejercitación. De vuelta, esto es parte de la guía de la oficina, que son ejercicios que nosotros construimos en función de exámenes viejos o ejercicios de la guía de la Facu, ¿sí? Por ahí tomamos algunos prestados para explicar los conceptos que acabamos de ver, ¿sí? De manera teórica, ahora los pasamos a los ejercicios. Bueno, entonces, en este primer ejercicio habla sobre densidad absoluta y me pregunta, para determinar la densidad absoluta de un cuerpo macizo cilíndrico, se midieron sus dimensiones y se determinó su masa obteniendo los siguientes resultados. Diámetro del cilindro, 2,5 centímetros. Longitud, 6 centímetros. Y masa, 231 gramos. Sabiendo que el volumen del cilindro se calcula como pi por radio al cuadrado por la altura, entonces calculen la densidad absoluta del cuerpo. Bueno, nosotros de nuestras ecuaciones sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. A masa nos las dan 231 gramos.
¿sí? Ya tiene unidades de masa que me pueden funcionar para la unidad final que necesito expresar. Y volumen no lo conozco, pero sí nos dan su fórmula. Entonces reemplazo pi por radio cuadrado por altura. Vamos a copiar de vuelta el dato de la masa sobre pi. Yo lo voy a dejar escrito como pi, ustedes pueden escribir 3,14 en la calculadora, yo voy a poner el pi entero para que el resultado sea un poquito más preciso. Radio al cuadrado, acá yo tengo el diámetro del cilindro, ¿sí? O sea que lo que voy a hacer es, radio es igual al diámetro sobre 2, entonces al diámetro que ellos me expresan, 2,550 centímetros, lo que voy a hacer es dividirlo por 2 y ahí voy a obtener el radio al cuadrado por la altura. Esto se me está haciendo un poquito más largo. Y la altura, la longitud, 6 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces, calculo los números de todo esto. Eso me queda un valor de 7,84 31 o 32. Es 31,56, así que le voy a poner un 32 y lo voy a cortar ahí. Y en cuanto a unidades, presten atención a esto. Acá me queda gramos sobre, y fíjense, centímetros, este cuadrado se distribuye también a la unidad. Entonces me va a quedar centímetros cuadrados por centímetros, me va a quedar centímetros cúbicos. Entonces, esto ya tiene unidades de densidad, masa sobre volumen. Esto también se puede expresar como 7,8432 gramos sobre mililitro. Los centímetros cúbicos son mililitros, ¿sí? O lo que puedo hacer, si lo necesito expresar en otra unidad, lo multiplico. Por ejemplo, si yo lo necesito en kilogramo litro, multiplico por 1000 y por 1000. Fíjense. Para pasar de gramo a kilogramo, yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, los gramos que tengo yo, lo que voy a tener que hacer es multiplicar por 1 kilo y dividir por 1000 gramos. ¿Sí? Entonces, este va a ser el resultado que voy a necesitar en kilos. ¿Cómo hago eso? Fíjense, yo voy a copiar lo que tengo acá. Espero que no se haga lío. Y lo que voy a hacer con otro color es escribir lo que resultaría de lo que tengo yo, que está acá, ¿sí? En el numerador. Lo multiplico por 1 kilo y lo divido por 1000 gramos. Gramo con gramo se me va. Y ahí pasé la unidad de densidad a kilo sobre mililitro. O sea, tendría que a este número dividirlo por 1000 y me va a quedar el resultado. Ahora, yo lo que haría en kilogramo litro. Entonces, lo que hago es repetir lo mismo con el mililitro y el litro. Yo sé que 1 litro son 1000 mililitros. Los mililitros que tengo yo me van a dar el resultado en litros. Ojo al piojo con esto. ¿Por qué? Fíjense. Mililitro está acá abajo. ¿Sí? O sea que lo que estoy multiplicando es en realidad este 1 que está dividiendo cualquier número. ¿Sí? Y el mililitro, si lo quieren ver de esta forma, a mí capaz que se me hace más fácil, no sé a ustedes, pero el mililitro no sería como la unidad del 7,84, sería la unidad del 1 que está dividiendo acá abajo. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo que hacer al mililitro, multiplicarlo por 1 litro, o sea que lo voy a multiplicar acá abajo y dividirlo por 1000 mililitros. O sea que acá abajo, en el denominador del denominador, lo voy a dividir por 1000. ¿Sí?
Y ahora este mililitro con este mililitro se me va. Y acá hay un 1 que está siempre. Entonces, de esta forma, fíjense lo que pasó. Estoy dividiendo por 1000 y multiplicando por 1000. Este 1000 que está dividiendo en la división está multiplicando en realidad. Estos dos se simplifican. Entonces, justo acá me quedan las unidades equivalentes. ¿Por qué? Porque la relación se mantiene. 7,8432 kilogramos sobre litro. ¿Sí? En ese caso se mantiene la relación. Si fuera metro cúbico, no se mantendría. Lo vamos a hacer ahora con metro cúbico. Kilo lo voy a dejar y vamos a borrar para pasarlo a metro cúbico. Entonces, para entender lo del metro cúbico, hay que entender primero el mililitro. ¿Sí? El mililitro es en realidad centímetro cúbico, habíamos visto más arriba. ¿Perdón? Ahí. Centímetro cúbico. Bien, ahora yo quiero pasar este centímetro cúbico a metro cúbico. ¿Cómo lo hago yo que me resulte un poco más simple? Entender la dimensión lineal primero. O sea, un metro son 100 centímetros. ¿Sí? Ahora, un centímetro cúbico van a ser 100 al cubo. Entonces, si yo a todo esto lo multiplico al cubo, todo esto al cubo, me va a quedar la relación entre un metro cúbico y ahora el número que equivalen en centímetros cúbicos, que es otro número, ¿sí? No es 100, es 100 al cubo. 100 al cubo me queda 1.000.000. 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, esta es la relación. Ahora yo quiero saber un centímetro cúbico, o los centímetros cúbicos que tengo yo, a cuántos metros cúbicos equivale eso. Vamos a borrar esto para que me quede espacio. Y hago lo mismo que hice recién. Lo que cambié acá fue la relación, porque no es de 1 en 1000, sino que como tengo el cubo, tengo que tener en cuenta la relación lineal para después pasarlo a la relación cúbica. Entonces, un centímetro cúbico, ¿cómo lo paso? Multiplico por un metro cúbico y divido por 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se me va. Y acá me va a quedar otra cosa completamente diferente, ¿sí? El 1000 se me va a ir con un 10 a la 3, ¿sí? Y ahora me va a quedar esta relación, pero multiplicando por 10 a la 3, ¿sí? Entonces me quedaría 7,8432 por 1 por 10 a la 3 o por 1000, ¿sí? Entonces, 7,8432. 7, entonces, 84, 3,2 gramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Ese sería el 7000, 7843,2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Se entiende cómo voy pasando las unidades de acuerdo a lo que necesito? A lo mejor de entrada me hubiera sido más fácil si ya el enunciado ya me dice en qué unidades quieren la respuesta. A lo mejor de entrada me hubiera sido más fácil pasar el gramo a kilogramo, el centímetro a metro y de ahí ir calculando de entrada ya con las unidades que necesitaba y no cambiarlas al final. Pero bueno, siempre es práctico entender cómo hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente ejercicio ahora. El ejercicio me dice: se han determinado experimentalmente a 25 grados centígrados los siguientes valores del volumen y la masa de una muestra de alcohol. ¿Sí? Recuerden que por más que sean líquidos,
Yo puedo saber la masa de un líquido, lo pongo en un recipiente, lo peso y listo, ¿sí? O sea, obtengo la masa. El volumen me da eso y la masa eso. Calcule la densidad absoluta del alcohol. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Re fácil. Densidad absoluta es igual a masa sobre volumen y reemplazamos entonces con los datos que me dan de masa y los datos que me dan de volumen. Por cuestiones de relación, para que me queden en las unidades que más o menos se manejan, a mí me conviene o pasar esto a kilo para expresarlo entonces como kilogramos sobre litro, o pasar esto a mililitro, entonces me queda gramos sobre mililitro. ¿Sí? Que son normalmente las relaciones de densidad que se manejan. Entonces voy a hacer eso, voy a pasar los litros a mililitros. Entonces la masa me va a quedar en gramos, 364 gramos. Y este volumen, yo lo que sé es que un litro son 1000 mililitros. Entonces, los litros que tengo yo, 0,454 litros, van a ser X. A este lo multiplico por 1000 y lo divido por un litro. Los litros con los litros se me van y me queda el resultado en mililitros. ¿Sí? 454 mililitros. Y entonces ese cociente ahora me da una relación de 0,801. 801,7, o sea que le voy a poner 802 gramos sobre mililitro. ¿Sí? Lo mismo, si yo ahora necesitara pasarlo a kilogramo litro, ¿qué es lo que puedo hacer? O paso la masa inicial a kilogramo o paso el resultado a kilogramo litro. Kilogramo litro era multiplicar por 1000 y dividir por 1000, o sea que el resultado me va a quedar igual, pero ahora con las unidades. Acuérdense que en kilogramo litro se conserva la relación. ¿Sí? Era lo que habíamos visto, lo borré. Bueno, era lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, me quedaba el mismo número, pero la unidad se modificaba y como la relación no cambia, el número tampoco. Bien, pasamos al siguiente, me dice. La densidad de un cuerpo de zinc se determina en un laboratorio a 25 grados centígrados, midiendo su masa y el volumen del líquido desalojado al sumergirlo en una probeta. Se obtuvieron los siguientes valores. La masa es de 68,60 gramos y el volumen inicial es 35,5 mililitros y el volumen final luego de sumergir el cuerpo 45 mililitros. Calcule la densidad absoluta del cuerpo de zinc. Bueno, densidad absoluta va a ser masa sobre volumen. La masa del cuerpo de zinc me la dan 68,60 gramos. Ahora, volumen no me lo dan. ¿Sí? ¿Se entiende que no me están dando directamente el volumen del cuerpo de zinc? Ellos dicen que lo que hacen es agarrar el zinc, voy a hacer acá un dibujito medio feo, lo sumerjo en un líquido, ¿sí? Entonces, el cuerpito ahora está sumergido en un líquido. ¿Y qué pasó con ese líquido? Creció de volumen. Lo voy a hacer con otro color. Creció de volumen. Entonces, yo tenía inicialmente un volumen que lo marqué ahí en negrito. Volumen inicial. Y ahora, con el cuerpo sumergido, ese volumen crece a un volumen final. ¿Sí? Este volumen final es el volumen del líquido más el volumen del cuerpo, por eso crece. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre esos dos volumencitos me va a dar, vamos a poner acá, la diferencia, que es lo que me da el volumen del cuerpo o del objeto. ¿Sí? Recordemos que el volumen de cualquier objeto, cuando se sumerge en un líquido, es el volumen del líquido desalojado. Desalojado es lo que crece. Es lo que crece culpa de que se sumergió el cuerpito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La diferencia entre el volumen final y el volumen inicial.
45 mililitros menos 35,5 mililitros. Fíjense que acá, como estoy restando, la unidad me queda la misma unidad. Entonces 45 menos 25,5, eso me da 9,5 mililitros. Uy, se me chispoteó, ahí está. Y arriba me quedan los gramos que ellos me habían dicho. ...68,60 dividido eso que me dio, me queda una densidad de 7,22 gramos sobre mililitro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, continuamos. Ya nos metemos ahora en la parte de la balanza de Joule. Dice, al utilizar la balanza de Joule para determinar la densidad relativa, recordemos que la balanza de Joule, vamos a volver un par de diapos, acá. El resumen de la balanza de Joule era esto: la densidad relativa era la densidad del objeto sobre la densidad del líquido, era igual a peso sobre empuje, o peso sobre peso menos peso aparente, o las distancias, las longitudes de del resortito estirado o sin estirar, ¿sí? Entonces vamos de vuelta. Al utilizar la balanza de Joule para determinar la densidad relativa de un cuerpo respecto al agua, se obtienen los siguientes valores. Longitud del resorte sin el cuerpo, 140 milímetros. Longitud del resorte con el cuerpo suspendido fuera del agua, 240 milímetros. Longitud del resorte con el cuerpo suspendido sumergido en agua, 200 milímetros. ¿Sí? Entonces, esto sería nuestro X0, porque es la longitud que tiene el resorte en su estado en reposo. ¿Sí? Esto, cuando está suspendido el cuerpo, está suspendido significa colgado. Entonces, cuando el cuerpo está colgado fuera del agua, está en el aire. Esto va a ser mi X1. Ahora, cuando el cuerpo está colgado, pero todo el sistema está sumergido en agua, este estiramiento va a ser XS. ¿Sí? De acuerdo con estos valores, calcule la densidad relativa del cuerpo. Entonces, nosotros sabíamos que la densidad relativa se calculaba de esta forma: X1 menos X0 sobre X1 menos XS. ¿Sí? Entonces lo que hago es reemplazar. X1, 240 milímetros. Y abajo también. Uy, se me chispoteó ahí. X0, 140 milímetros. XS, 200 milímetros. ¿Sí? Y eso me queda 240 menos 140 dividido 240 menos 200. 2,5. ¿Sí? Y listo. Sin unidades. Fíjense algo curioso. Cuando yo hago densidad relativa en cualquiera de las fórmulas, si hago densidad del objeto sobre densidad del líquido, ¿qué unidades tiene esto? Esto tiene, supongamos, gramos sobre mililitro y gramos sobre mililitro. Estas unidades, el gramo con el gramo se me va, el mililitro con el mililitro se me va. Entonces desaparecen las unidades. Si yo hago peso sobre empuje o peso sobre peso menos peso aparente, ¿cuáles son las unidades acá? Newton sobre Newton. También se me van. Si yo hago ahora en distancias, en longitudes, yo tengo milímetros arriba y milímetros abajo, o podría tener centímetros y centímetros, o podría tener metros y metros, ¿sí? Mientras sea la misma unidad que yo uso en todos los casos, siempre se me va a simplificar.
¿Qué quiere decir esto? Que densidad relativa es una magnitud que es adimensional. O sea, no tiene unidades. Entonces, el numerito que me da va así como está, sin unidades. ¿Sí? Si a ustedes les queda con alguna unidad, es porque no simplificaron donde correspondía. Acá, fíjense, milímetro y milímetro restando, queda la unidad milímetro. Milímetro con milímetro restando también queda la unidad milímetro y se simplifica. ¿Sí? Entonces, densidad relativa va así nomás, sin unidad. ¿Se entendió? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Me dice el enunciado: se determina la densidad de un cuerpo por el método de la balanza de Joule, pero suspendiendo el cuerpo de un dinamómetro. ¿Sí? Acá es donde yo les había contado que el resorte está calibrado para que la longitud de estiramiento representa una fuerza, ¿sí? un peso. Y sustituyendo las mediciones de la longitud del resorte por las lecturas de la fuerza, ¿ven? Se sustituye la longitud por fuerza. Las cuales son, con el cuerpo suspendido fuera del agua, esto sería el peso del objeto. Con el cuerpo suspendido sumergido en agua, esto sería el peso aparente, lo que aparenta pesar el cuerpo sumergido en agua, ¿sí? Recordemos que en agua todo aparenta pesar menos, todo aparenta ser más liviano de lo que en realidad es. ¿Por qué? Porque la fuercita del empuje del agua nos ayuda. Entonces, con estos dos datos y entendiendo que este es el peso porque está fuera del agua y este es el peso aparente porque está sumergido, calculamos la densidad relativa. Entonces nuestra ecuación era peso sobre peso menos peso aparente, ¿sí? Porque era peso sobre empuje. Entonces reemplazamos. Acá va a ir 3,72 newton. Y acá abajo va a ir 3,72 newton menos 1,22 newton. Acá copio y pego. Y acá abajo cálculo. 3,72 menos 1,22 me da 2,5 newton. ¿Se acuerdan lo que hablábamos recién? Las unidades se simplifican. Densidad relativa es adimensional. Y ahora yo obtengo que la densidad relativa es 3,72 dividido 2,5, me da 1,488, o sea 1,5 o 1,488. Ahí vemos qué resultado nos conviene. Bien, entonces, nosotros acá tenemos, de acuerdo con estos valores, el resultado adecuado para expresar la densidad relativa de este cuerpo respecto al agua es 1,488, 1,49. Podría ser cualquiera de estos dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo acá estoy haciendo trampa. ¿Por qué? Porque en laboratorio 1 lo que se hace es, además de ver justamente las ecuaciones, lo que se hace es incluir el error de las mediciones y calcular el error del resultado. Yo acá no se los estoy mostrando porque esto no es una clase de error, pero yo les cuento que el error de la densidad relativa, si lo calculáramos de acuerdo a los datos que nos dieron, que no están, que no los incluí, era 0,03. Sin unidad. Acá. Le iba a poner Newton. Ahí está. 0,03. Entonces, cuando el error absoluto de una medición de una magnitud es así, lo que tengo que hacer es utilizar el número de cifras significativas de acuerdo a que el decimal del error me coincida con el decimal de la magnitud. O sea que yo podría tener cualquiera de estos tres, 1,488, 1,5, 1,49, redondeado, pero ¿qué? A distintos decimales. Fíjense, este me queda en el primer decimal, este me queda en el tercer decimal, este me queda corto el número en el segundo decimal. Entonces, el que coincide con los decimales del error es este, 1,49. Entonces, esa va a ser la respuesta correcta.
¿Sí? Bien. Seguimos con el próximo enunciado. Me dice, se utiliza una balanza de Joule para determinar la densidad de un cuerpo, pero con la variante de que el líquido en el cual se sumerge el cuerpo es alcohol con una densidad absoluta de 0,790 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces acá me dan la densidad del líquido, que es alcohol, porque el cuerpo se sumerge en alcohol, 0,790 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es la densidad absoluta del líquido. Y me dan los resultados de las mediciones para obtener la densidad relativa del cuerpo. ¿Sí? Entonces tengo dos sustancias. La sustancia del material del cual está hecho el cuerpo, que se sumerge, y después tengo la sustancia del líquido, que sería el alcohol. ¿Sí? Cada uno, como la densidad es una propiedad intensiva, depende de la identidad de la sustancia, entonces cada uno tiene su propia densidad. Ahora, la densidad relativa la obtengo entre estos dos. Entonces, fíjense, yo tengo esto, densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo o del objeto sobre la densidad del líquido, y esto también es igual a lo que obtengo de la balanza de Joule. Fíjense que me dan las longitudes del resorte estirado o sin estirar, con el cuerpo sumergido en alcohol o fuera del alcohol, entonces uso esa ecuación, ¿sí? Era x1 menos x0 sobre x1 menos xs, ¿sí? Y reemplazo. x1 sería en el aire, acá, con el cuerpo colgado fuera del alcohol, 312 milímetros, menos x0, sin el cuerpo, 200 milímetros, sobre. Bueno, acá copio. Y luego colgado con el cuerpo, pero el cuerpo sumergido en alcohol, 260 milímetros. ¿Sí? Acá los milímetros se restan y me queda una longitud en milímetros. Lo vamos a hacer para que lo vean. 312 menos 200, 112 milímetros. 312 menos 260, 52 milímetros. Si es un 5, no sé si se ve. Ahí va. Esto y esto se simplifica y me queda ahora 112 dividido 52 y me queda entonces ahora una densidad relativa que va a ser igual a 2,1538, le vamos a poner 2,154. ¿Sí? El 38 lo redondeo al 4. Y esto que obtuve, densidad relativa, es densidad del cuerpo sobre densidad del líquido. ¿Sí? Entonces yo de acá lo que puedo hacer es obtener la densidad del cuerpo. ¿Cómo? A esto lo paso, fíjense, multiplicando para allá, 2,154 por la densidad del líquido, que era el alcohol, 0,790 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad absoluta sí tiene unidad, entonces ahora la densidad del cuerpo me queda con la unidad de la otra densidad, por 79, me queda 1,7015. Le vamos a poner 1,7070 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Acá está. De acuerdo con estas lácteas, el valor de la densidad absoluta del cuerpo es. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense acá justo, ellos obviamente, porque es un examen esto y obviamente me van a dar las múltiples opciones para confundirme. Obviamente me ponen el 2,15, que es la densidad relativa que obtuve, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es relativo.
es sin unidad, acá ellos ya me la están dando con unidad, o sea que yo ahí podría, si estoy un poquito despierta, digo, ah, no, pero yo la obtengo sin unidad y ellos me la dan con unidad, algo debe andar mal. Y si no, y si yo vengo así medio como embalada y digo, ay, no, pero debe ser esto y yo me debo haber equivocado, bueno, es una cuestión de leer. Tienen que leer. Yo acá cálculo densidad relativa y ellos lo que me están preguntando es densidad absoluta. ¿Sí? Entonces la obtengo de esta manera. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, seguimos. El próximo ejercicio ahora se empieza a complicar un poquito. Lo que tenemos acá es un ejercicio de volúmenes desalojados. ¿En qué consiste? Yo voy a tener una especie de piletita, ¿sí? Con agua o con alcohol o con algún líquido, ¿sí? Y hay unos cuerpos que están sumergidos. El cuerpo A y el cuerpo B. Hay uno que está completamente sumergido y hay otro que está sumergido una partecita sí y una partecita no. ¿Se entiende? Fíjense. Me dice 2 cubos de madera, ahí están mis 2 cubitos medio feos de madera, con densidad 0,40 kilogramos litro, se sumergen en una pileta con 100 litros de agua, cuya densidad es 1 kilogramo litro, ¿sí? O sea, esta es la densidad del agua. El cubo A tiene una masa de 2 kilogramos y está completamente sumergido, ¿sí? O sea, este sería mi cubito A. Y este tiene entonces, vamos a ponerle acá, 2 kilogramos. El cubo B tiene una masa de 6 kilogramos, este es mi cubito B, y no se encuentra completamente sumergido. O sea, que hay una partecita que está sumergida y una partecita que no. Al sumergirlos, a los 2 cubitos, el agua de la pileta aumenta su volumen a 108 litros. ¿Sí? Entonces, lo que me están dando acá es la diferencia, bueno, si se quiere, sería así. La pileta tenía un volumen inicial de 100 litros y cuando yo sumergí los 2 cubos me queda un volumen final de 108 litros. ¿Sí? Entonces yo con eso puedo calcular el volumen total sumergido de los cubos. Ambos cubos flotan. ¿Qué quiere decir que ambos cubos floten? Que el empuje total que reciben, o sea el empuje de A más el empuje de B, es igual al peso de A más el peso de B. ¿Sí? Bien, y después tenemos, y me pregunta obviamente los valores de empuje que reciben los cuerpos A y B. Ahora, este empuje total yo lo podría calcular con los pesos individuales y los sumo. ¿Sí? Ese sería como un caminito. Pero lo que voy a hacer es tratar de, a partir de cada uno de los cuerpos, ir calculando todos los datos que tenemos de cada uno. Entonces vamos para el cuerpo A. ¿Sí? Nosotros tenemos la masa del cuerpo, la masa de A, que son 2 kilogramos. Tenemos la densidad del cuerpo A. ¿Por qué? Porque me dice que son 2 cubos de madera, me da la sustancia y me da la densidad de esa madera, 0,40 kilogramos, 0,40 kilogramos litro. ¿Y qué puedo hacer con esa masa y esa densidad? Calcular el volumen de A, ¿sí? Porque se relacionan por la formulita. Siempre les recomiendo como ir poniendo todos los datos y tratando de calcular lo que pueda en función de eso. Bueno, ¿cómo calculo volumen? Recordemos, densidad es masa sobre volumen. Paso volumen multiplicando para allá y paso densidad ahora dividiendo para allá, o sea que me va a quedar masa sobre densidad. Y hago 2 kilogramos dividido 0,40. 2 kilogramos dividido 0,40, eso me da 5 litros. ¿Sí? ¿Qué conozco también? Puedo calcular el peso de A, porque esa es su masa, 2 kilogramos, y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2 por 9,8, el peso de A es 19,6
newtons. ¿Sí? Ahora, ese no es el empuje que recibe A. ¿Por qué? Porque el peso de A sería 19,6, más el peso de B sería el empuje total. ¿Sí? O sea que no funciona así tan simple, que sea el empuje de A. Vamos con B ahora. ¿Qué pasa con B? Tengo la masa de B. La masa de B son 6 kilos. La densidad de B también es un cubo de madera, o sea que su densidad es 0,40 kilogramos litro. Puedo sacar el volumen de B. De vuelta dividiendo 6, dividido 0,40. Eso me da 15 litros. Y puedo calcular el peso de B. Sería la masa de B, 6 kilogramos por 9,8. La gravedad me queda un peso de 58,8 newtons. ¿Sí? Bien, ahora, ¿estos pesos son iguales al empuje? No. Este peso de B, 58,8 newtons, sumado al peso de A, me da el empuje total. O sea, 19,6 más 58,8. 78,4. ¿Sí? Pero no es el empuje que recibe cada cuerpo individualmente. ¿Cómo era la ecuación para calcular empuje? Vamos a hacerlo con otro colorcito. Entonces nosotros sabemos que empuje es igual. Sería como igual al peso, pero del líquido. Era la masa del líquido, ¿sí?, por la gravedad. Ahora, la masa del líquido no la conozco, porque no sé cuánto se desplaza, porque la densidad del líquido es distinta a la densidad del cuerpo. Ahora, sí puedo saber, a partir del volumen del líquido desalojado y su densidad, que me lo está dando, puedo conocer la masa, ¿sí? Entonces, masa va a ser igual a densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado. Por la gravedad. Esto sería, si yo uso el volumen del líquido desalojado total, 8 litros, yo acá tendría el empuje total. El empuje total va a ser igual a densidad del líquido, 1 kilogramo litro, por volumen del líquido desalojado, 8 litros, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Litro con litro se me va, 8 por 9,8 me queda 78,4. ¿Qué es lo que calculé recién? 78,4 newtons, ¿sí? El empuje total. Ahora, esto es el empuje de A más el de B. ¿Cómo hago para calcularlo individualmente? Muy simple. Este volumen de líquido desalojado es el total. Ahora, el volumen del líquido desalojado correspondiente al cuerpo A es el volumen de A. ¿Por qué? Porque A está sumergido por completo. Entonces, yo puedo calcular el empuje correspondiente a A como la densidad del líquido por el volumen de A, porque es igual al volumen del líquido desalojado, porque está completamente sumergido, por la gravedad. ¿Sí? 1 kilogramo sobre litro por el volumen de A, dijimos que era 5 litros, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá calculé el empuje correspondiente a A. Litro con litro se me va y me queda 5 por 9,8, 49 newtons. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo calculo el de B?
Y tengo acá dos caminitos. Puedo calcular el empuje de B como el empuje total menos el empuje que recibe A. ¿Sí? El empuje total dijimos que era 78,4 menos el empuje que recibe A es 49, me queda 29,4 newtons. O puedo hacer la misma formulita para el empuje de B. El empuje de B va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen de B sumergido por la gravedad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el volumen de B sumergido? Yo sé que el volumen total es 8. Que A está sumergido y me da un volumen de 5 litros. O sea que el volumen sumergido de B va a ser el volumen total menos el volumen de A va a ser el volumen de B sumergido. ¿Se entiende? Entonces, 8 menos 5 me da 3 litros. ¿Sí? Entonces, el empuje de B va a ser igual a 1 kilogramo litro por 3 litros, que es lo de B que está sumergido y es lo que desplaza al líquido, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da 3 por 9,8, 29,4. ¿Sí? Por todos lados me tiene que dar lo mismo, necesariamente. Panic attack si me da algo diferente. Pero no, por suerte me dio todo igual. Bien, entonces, ¿se entendió acá esto? Hay que tener en cuenta esta como formulita, que es como mágica. Hay que entender cómo a partir de la densidad del líquido y el volumen desalojado, calcular la masa del líquido desalojado, que por la gravedad es el empuje que ejerce el líquido sobre el cuerpo, y entender eso, ¿no? Que los pesos individuales no son los empujes individuales, fíjense que nada que ver. El peso de A es de 19 y el empuje de A es 49. Tiene que ver con el volumen que está sumergido y con la densidad del líquido, nada que ver. ¿Sí? O sea que es muy difícil que me den el mismo número. Pero sí el empuje total que reciben los dos juntos es igual a los dos pesos. Sí, solo sí, los dos cuerpitos flotan. ¿Sí? Si los dos cuerpitos estuvieran hundidos, ya ahí no, porque no puedo saber cuánto es el empuje porque está hundido. El peso es más grande que el empuje. ¿Sí? Lo podría calcular igual, pero claramente el peso no va a ser igual al empuje. Entonces, la respuesta correcta es 49 y 29,4. 49 y 29,4. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos con el siguiente ejercicio, que es muy parecido, pero nos preguntan cosas diferentes. Tengo de vuelta mis dos cubos de madera, amigos, con densidad 0,40 kilogramos litro, que se sumergen en una pileta con 100 litros de un líquido. Y ahora la densidad del líquido no la sé. Es un líquido que es otro líquido, no es agua. Y no me dicen qué densidad tiene. Pero sí, inicialmente tiene 100 litros, como el ejercicio de recién. El cubo A tiene una masa de 2 kilos y está completamente sumergido. Voy a hacer el dibujito para que me ayude por las dudas. Entonces tengo el cubo A, de vuelta, que tiene 2 kilos. Y el cubo B tiene una masa de 6 kilos y no está completamente sumergido. ¿Sí? Al sumergirlos, el agua de la pileta aumenta su volumen a 111,36. 111,36 litros. Volumen inicial, 100. Ambos cubos flotan. Tarán, tarán. El empuje total es igual al peso de A más el peso de B. La densidad del líquido y el empuje que recibe el cuerpo B son, o sea, me está preguntando la densidad del líquido y el empuje que recibe el cuerpo B. Esto es el peso de A más el peso de B, o puede ser el empuje de A más el empuje de B. ¿Sí? Bien, entonces, vamos de vuelta. Cuerpo por cuerpo. Lo que puedo calcular es el volumen total. Volumen del líquido desalojado
desalojado. Ahí está. Sería 11,36 litros. ¿Sí? Esto va a ser el volumen de A más el pedacito sumergido de B. Y puedo calcular a partir de esto el empuje total. El empuje total va a ser la densidad del líquido. Ah, no lo puedo calcular. Porque me preguntan la densidad del líquido. Por el volumen del líquido desalojado por la gravedad. Bien, entonces, vamos por partes a ver qué podemos resolver. Del cuerpo A sabemos la masa, 2 kilos. Sabemos su densidad, 0,40 kilogramos litro. Sabemos entonces su volumen. Masa sobre densidad me va a dar lo mismo de recién, 5 litros. ¿Sí? Y puedo saber su peso. El peso de A, me copio porque son los mismos datos. 19,6 newtons. 19,6 newtons. ¿Sí? ¿Me copié bien? Sí. Bien, eso con respecto a A. Con respecto a B, yo tengo que la masa de B es 6 kilos. La densidad de B es 0,40 kilogramos litros. El volumen de B es masa sobre densidad, me copio, 15 litros, y los datos son iguales, entonces por eso me estoy copiando tan descaradamente. Y el peso, 58,8. El peso de B, 58,8 newtons. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo conocer el volumen sumergido de B. ¿Por qué? Porque el volumen del líquido desalojado, acá, va a ser el volumen de A, esto, más el volumen de B sumergido. Entonces, si el volumen de A es 5, el volumen de B sumergido va a ser 11,36 menos 5. 11,36 menos 5 me da 6,36. 36 litros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué puedo saber acá? Yo puedo saber el empuje total. El empuje total es igual al peso de A más el peso de B. El peso de A es 19,6. El peso de B, 58,8 newtons. Eso me da, creo que es lo mismo de antes, 78,4. Sí, 78,4 newtons. Bien. Esto sería el empuje de A más el empuje de B. Y si revisamos la ecuación, la otra ecuación de empuje total, ¿sí? Va a ser la densidad del líquido por el volumen del líquido desalojado total, ¿sí? Empuje total va a ser el volumen total desalojado por la gravedad. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Al volumen del líquido desalojado yo lo conozco. Esto es 11,36. Es el volumen total desalojado. El empuje total lo acabo de calcular, 78,4. La gravedad es constante porque estamos en el planeta Tierra. ¿Y qué puedo hacer? Despejar la densidad del líquido, que es lo que me preguntan acá. ¿Se entiende? Entonces, densidad del líquido va a ser igual a empuje total sobre volumen del líquido sobre gravedad. Entonces, reemplazamos 78,4 newton, que puede ser kilogramos, lo paso para que pueda simplificar las unidades. Kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Volumen del líquido dijimos que es 11,36 litros. Y por la gravedad. La gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Metro con metro se me va, segundo cuadrado se me va con segundo cuadrado. Y me queda la densidad expresada en kilogramo litro, que no es lo que quiero,
pero me funciona igual. Ahí les muestro. Entonces, 78,4 dividido 11,36 por 9,8 me queda 0,704. 704 me queda 22,5, o sea que con el 4 estamos bien. Y me queda en kilogramo litro, que lo acabamos de ver. Kilogramo litro funciona igual la relación como gramo mililitro, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a 0,704 de gramo mililitro, ¿sí? Así que ya con ese resultado podemos descartar opciones. 0,704 sería esta, 0,70 y esa. Y ya se terminó el ejercicio, pero bueno, ahí tenemos la densidad del líquido. ¿Qué pasa si, bueno, si todas eran 0,70, ¿cómo calculo el empuje que recibe el cuerpo B? Vamos a hacerlo con otro color. Entonces, el empuje que recibe el cuerpo B, fíjense que lo puedo despejar de acá. O lo puedo despejar como el empuje de B. El empuje de B puede ser empuje total menos empuje de A. Al empuje de A no lo conozco, pero podría acá, en esta ecuación, reemplazar con el volumen de A sumergido, ¿sí? Y con ese volumen de A sumergido, calculo el empuje de A y resto el empuje total menos el empuje de A y me da el empuje de B. Si yo hago eso, densidad del líquido lo acabo de calcular, 0,704. Por el volumen de A, 5 litros, por 9,8, que es la gravedad, eso me queda que el empuje de A es 34,5. O sea, mi empuje total es 78,4 newtons menos el empuje de A, 34,5 newtons. Y eso me queda 78,4 menos eso, 43,9. Bien, esa es una forma. La otra forma es usar esta misma formulita, pero para B. Teniendo en cuenta que no es el volumen de B, sino el volumen sumergido de B. O sea, la densidad 0,704 kilogramos litro por el volumen sumergido de B, 6,36 litros por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. Litro con litro se me va y ahora me queda un resultado en newtons. 0,704 por 6,36 por 9,8, 43,87. O sea, 43,9. ¿Sí? Entonces fíjense que de las dos formas, con los dos caminitos, me da lo mismo. Me debería dar lo mismo, ¿sí? 43,9. Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Lo que hay que tener presente es las ecuaciones, capaz sirve como para primera aproximación al ejercicio, poner todas las ecuaciones y después con los datos que tenemos ir jugando hasta que ¡pling!, se nos prende la lamparita y se nos ocurre cómo reemplazar para ir encastrando los datos y obtener los resultados que necesitamos. ¿Sí? Bien, vamos con el último ejercicio que vamos a resolver en este video. En este ejercicio vamos a ver la experiencia de Arquímedes. ¿Qué es lo que hizo? Colocó una pepita de oro y una corona en una balanza. ¿Y qué observó? Vio que cuando la balancita conteniendo la pepita de oro y la corona estaban en aire, ¿sí?, la pepita de oro y la corona, bueno, eso es una corona, véanlo con mucho amor, estaban a la misma altura, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tenían la misma masa, ¿sí? Ahora, cuando se lo sumergía en agua, se observaba que la pepita de oro era más pesada que la corona. Entonces, ¿qué veíamos en agua? Que la pepita de oro, ahí va,
es más pesada que la corona. Esto estaba en agua. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? ¿Qué puede estar pasando? Nosotros veíamos que en aire, nosotros tenemos la masa de los dos que me va a dar un peso para los dos. Si los dos tienen la misma masa, el peso de los dos es el mismo. Entonces, este va a tener un peso y este va a tener otro peso, que son iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en agua? En agua, la pepita de oro parece más pesada. ¿Qué quiere decir? Que el peso aparente de la pepita de oro es más grande que el peso aparente de la corona. ¿Sí? Ahí hay un apóstrofe. ¿Sí? ¿Y qué tenía que ver con esto? El empuje. Si el empuje es más grande o el empuje es más chico. Entonces acá, si el peso aparente, si la pepita parece más pesado, es porque el agua no me está ayudando tanto. El empuje es chiquito. ¿Sí? Y acá, si el peso aparente es muy chiquito, o sea, la corona es súper liviana, el empuje me está ayudando un montón. ¿Se entiende? Entonces, el empuje me la empuja mucho a la corona y queda más arriba, y el empuje me la empuja poquito y por eso la pepita cae. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Si la masa es igual, ¿qué tenía que ver el empuje y el peso aparente? A la densidad. ¿Sí? Ahora, si las dos pesan lo mismo, si los dos tienen la misma masa, lo que está cambiando es la densidad, entonces está cambiando el volumen. Nosotros sabemos que densidad relativa es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del líquido. Y esto es igual al peso del objeto sobre el empuje. ¿Nosotros qué estamos viendo? La densidad del líquido, cuando están en agua, el agua es la misma para los dos. O sea que la densidad del líquido va a ser constante. Así que no lo voy a tener en cuenta. ¿Sí? Esto es una constante. ¿Qué pasa con el peso del objeto? Los pesos de los objetos son los mismos. ¿Por qué? Porque la masa es la misma y en aire pesa lo mismo. O sea que esto también es constante. ¿Sí? Ahora, el empuje es diferente. Para la pepita es chiquita y para la corona, para la corona es grande. ¿Sí? Entonces, vamos con la pepita. El empuje de la pepita lo vamos a hacer con azul. El empuje de la pepita es chiquito. ¿Sí? Si el empuje de la pepita es chiquito, veamos que la densidad de la pepita es igual a masa sobre volumen de la pepita y es inversamente proporcional al empuje que recibe la pepita. Si el empuje es chiquito, ¿qué quiere decir? Y la masa es constante para la pepita y para la corona porque es la misma. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen de la pepita tiene que ser chiquito. ¿Sí? El volumen y el empuje acá se relacionan de manera directamente proporcional entre sí. Entonces, la pepita, ¿qué es lo que pasa? Tiene poquito volumen y para la misma masa tiene mucha densidad. ¿Qué pasa con la corona? La densidad de la corona, vamos a tener la masa de la corona sobre el volumen de la corona, 1 sobre el empuje de la corona. La masa de la corona no la tenemos en cuenta porque es igual a la pepita, como no cambia, no es una variable que me afecte el resultado. El empuje de la corona como es grande, o sea que el volumen de la corona como va a ser grande, o sea que la densidad de la corona como va a ser chiquita, ¿sí? Porque es inversamente proporcional. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos pasar en limpio, ¿sí? El peso
de la corona es igual al peso de la pepita. La masa de la corona es igual a la masa de la pepita. ¿Sí? Ahora, veamos lo que vimos acá. El empuje de la pepita es más chico que el empuje de la corona. El volumen de la pepita es más chico que el volumen de la corona y la densidad de la pepita es más grande que la densidad de la corona. ¿Se entiende? Entonces, con esto pasado en limpio, en función de lo que analizamos, vamos a contestar verdadero y falso. Entonces, el volumen desalojado por la corona es menor que el de la pepita, a pesar de que sus masas sean iguales. Veamos, el volumen de la corona era más grande que el de la pepita. O sea que el volumen desalojado de la corona va a ser más grande que la pepita. ¿Se entiende? Entonces este va a ser falso. Va a ser mayor. Con respecto al agua, la densidad relativa de la corona es superior a la densidad relativa de la pepita de oro. Veamos. La densidad relativa es densidad del objeto sobre la densidad del líquido. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la densidad? La densidad de la pepita es más grande que el de la corona. O sea que si esto es más grande, siendo esto constante, la densidad del líquido, la densidad relativa va a ser también más grande. O sea, para la pepita, la densidad relativa es más grande. Vamos a anotarlo acá. Densidad relativa de la pepita es más grande que la densidad relativa de la corona. ¿Qué me dice acá? La densidad relativa de la corona es superior a la densidad relativa de la pepita. Falso. Es más chica la de la corona. La pepita de oro tiene menos volumen que la corona. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí viene verdadero. Y si en aire pesan lo mismo, verdadero, entonces la pepita de oro desaloja un menor volumen, o sea, la pepita tiene menor volumen de agua que la corona. El volumen de la pepita es menor al de la corona. Esto es verdadero. ¿Sí? Acá es volumen de agua, pero el volumen de agua, recordemos que es el volumen desalojado, que es igual al volumen del objeto. O sea, si la pepita tiene menos volumen, entonces el volumen desalojado de agua también es menor. ¿Sí? Si las masas de la corona y la pepita de oro son iguales, hasta ahí venimos bien, entonces el empuje que sufre la pepita de oro debería ser igual al de la corona. Y eso es falso, vimos que el empuje es diferente. Como las masas de la corona y la pepita de oro son iguales, entonces el empuje que sufre la pepita de oro es superior al de la corona. El empuje de la pepita es menor al de la corona. Falso. La pepita de oro tiene mayor volumen que la corona, la pepita de oro tiene menor volumen que la corona, dado que las masas son iguales. Falso. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces esto es una cuestión de ir entendiendo qué pasa con el empuje y acordarnos cómo se relacionaba la fórmula de densidad relativa en términos del empuje. ¿Sí? Entendiendo que las masas de los dos cuerpos, la densidad del líquido y las propiedades del líquido son todas iguales, entonces podemos ir descartando variables, ¿sí? Diciendo que esas variables van a ser constantes para los dos cuerpos y entender entonces que la única variable que era diferente era el volumen y eso afectaba la densidad y entonces afectaba el empuje. ¿Se entiende? Bueno, y eso ha sido todo acerca de este video de densidad. Espero que les haya resultado muy útil. Cualquier duda que tengan, por favor déjenlo en los comentarios. Yo lo voy a ir contestando a medida que pueda. Y cualquier otra sugerencia que tengan además acerca del video será súper bien recibido. Así que, bueno, espero que les haya resultado útil, que se haya entendido todo. Y les dejo todas las propagandas, ¿sí? Entonces, la Academia de Apoyo Universitario se llama La Oficina, me pueden seguir en Instagram, ¿sí? Ahí voy subiendo todas las novedades acerca de los cursos que hay, asincrónicos, o sea, virtuales grabados,
y los cursos presenciales en Córdoba, capital argentina, solamente. Y si tienen ganas de colaborar con este video que es público, pueden hacerlo a través de este link del matecito y será muy agradecido, ¿sí? Así que gracias por ver este video, quedarse hasta el final. Y si tienen algún amigo o amiga que esté cursando alguna materia que no sea necesariamente laboratorio 1, que necesite entender densidad, por favor recomiéndenlo, así me vienen bien las recomendaciones, ¿sí? Bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.